Con Thaís Gadea Lara. ¿Cómo estás, nuestra compañera? Cálido aplauso, ¿no? Cálido no es. Cálido, no más es de tranquilo. frío tampoco. No, estamos ahí en Temple, Templado. sí. Templado. Bueno, seguimos con definitivamente lo que es el tema de la semana y del mes. Estuvimos, de hecho, la semana pasada conversando un poco, ¿no?, sobre las causas que hay detrás de los incendios en la Amazonía, no solo de Brasil, sino también en Bolivia, y los efectos que tiene para otros países. Los incendios continúan y hoy quizás la noticia más que hay de último momento tiene que ver con la ayuda internacional, sobre todo lo que se dijo en la reunión del G7, tanto ayuda financiera como ayuda técnica desde el punto de vista de aviones, ¿no? Y demás. Pero para saber un poco más sobre la situación desde lo que está pasando ahí y desde lo que se sabe, sobre todo, ¿no?, de Brasil, tenemos comunicación con un colega de allí, Gustavo Faleiros, que es editor del sitio Infoamazonía. Hola, Gustavo, ¿nos escuchás? Hola, sí, hola Thaís. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por este contacto, y sobre todo lo que primero nos gustaría saber es cuál es la información ahora en el momento, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe sobre el estado de los incendios? Bueno, los incendios siguen, ¿no? Hubo el anuncio de la ayuda del gobierno, las Fuerzas Armadas, pero basta mirar en los satélites, las informaciones satelitales para descubrir que las quemas han seguido durante el fin de semana, han caído un poco durante el sábado por cuenta de la lluvia, nos rondó en el sur del Amazonas, pero ayer ya hubo un poco de crecida nuevamente, entonces la situación sigue mayormente inalterada. Claro. Las cosas todavía están quemando y es muy serio lo que pasa dentro de algunas áreas protegidas. Esto es un poco de la lectura que hacemos ahora. ¿Por qué? ¿Por suerte de enfrentamiento con comunidades originarias? No solamente, sí hay mucho de temas de territorios indígenas, pero hay lo que acá en Brasil llamamos las áreas protegidas de uso sostenible, y algunas de estas áreas tienen muchas disputas de tierra, entonces las quemas en la Amazonía, estoy hablando, ¿no?, están muy direccionadas a consolidación de toma de tierras adentro de áreas protegidas de uso sostenible. Claro, ¿y qué se sabe, Gustavo? Porque una de las noticias que llegó, de hecho que surgió de distintos medios internacionales, es esto que del gobierno de Bolsonaro sabían que iba a haber lo que se llama como el Día del Fuego, en donde iba a haber más quemas, ¿no?, de lo habitual, a partir de lo que son los intereses del agronegocio. ¿De eso hubo algún tipo de repercusión desde el gobierno o qué saben ustedes? Bueno, esto ahora está quedando un poco más claro que hubo realmente como una organización, porque tradicionalmente agosto es el mes que se empiezan las quemas. Es importante decir que las quemas no son algo nuevo, han de hecho pasado por muchos años, pero que llama la atención es la crecida de las quemas en la Amazonía, que es tremenda, ¿no? Y ahí sí tiene razón la NASA y algunos científicos acá que empiezan a apuntar la posibilidad de un récord. Entonces, hay mucho que aún de desinformación cuando se dice Brasil está llegando al récord de quemas. Esto no es verdad todavía, pero en la Amazonía la situación es bastante más seria. Claro, ¿y qué medidas concretas se están tomando, ¿no? Porque digo, hay mucha repercusión en redes sociales, pero frente a toda esta ayuda internacional que ahora empezaría a llegar desde el gobierno de Brasil, digamos, se está tratando de controlar el fuego. Se entiende que también por la cantidad del fuego parecería que el control no es tan posible, ¿no? No creo que sea posible en este momento de sequía extrema. Incluso las previsiones de sequía para los próximos meses son peores. Y si nada se hace, es muy posible que veamos en septiembre una empeora de la situación. Ya, lo que puede pasar es que efectivamente se van a como crecer las brigadas de combate a incendio, porque muchas de estas brigadas son de gente voluntarios, entonces yo imagino que el ejército va a llegar en estas zonas y va a movilizar gente, voluntarios en verdad, para hacer el combate a los incendios, pero estos voluntarios no reciben un sueldo, pero tienen que comer, tienen que tomar agua, tienen que tener combustible para llegar tienen que tener equipos. Entonces,
la plata de verdad que se libera en esta situación de emergencia es muy necesaria. Entonces, el Congreso acá ha aprobado una liberación de 38 millones de reales inmediatos para inversión, y hay ahora esta noticia que hoy por la mañana creo es la más nueva, de que el G7 ha aprobado también hay 20 millones de euros para Brasil. Entonces eso sí es muy importante. Y lo otro es, hay un poco más complicado, pero me llamó mucho la atención que Bolsonaro en su pronunciamiento oficial el viernes a la noche ha dicho que no va a tener tolerancia con criminalidad o deforestación ilegal. Eso nunca había dicho. Incluso su gobierno es probado que ha reducido, hoy he visto una cifra nueva, como 29% creo de presupuesto para acciones de campo del IBAMA. El IBAMA es como la Policía Ambiental de Brasil en nivel federal. Y entonces si eso no se retoma, no creo que se cambie mucho también, porque en verdad hay un componente de fiscalización, de enforcement, como se dice en inglés, que es muy real, ¿no? Que tiene que estar ahí en campo buscando lo que es ilegal, porque en estas quemas hay mucho de ilegalidad. Claro, ¿y se sabe algo del conteo de lo que es el impacto ambiental que ya, digamos, puede haber en la Amazonía? Tremendamente. Yo les invito a los amigos vecinos de Argentina que se pongan a mirar los noticieros de Globo, que tiene una red muy grande de reporteros, los reportajes que hicieron en cada una de las capitales de la región norte, ¿no? En Río Branco, en Acre, Belén, en Pará, Manaus. Todos los días hay humo en las ciudades, pero no es poco, es mucho. Y les invito también que busquen relatos en Twitter de gente que diciendo, me desperté como si estuviera en mi casa en un medio de incendio y no tenía para dónde huir, porque era puro humo en toda la ciudad. Entonces la gente está sufriendo impactos concretos en la región de salud por cuenta de lo humo, y hubo por lo menos un incidente de muerte en Rondônia, una pareja que tuvo su casa quemada y murieron los dos intentando apagar los fuegos. Y hay otros impactos, de verdad, les invito a mirar a las redes sociales, busquen la palabra #queimadas, que es como quemas en portugués, van a ver que hay de relatos ahí de gente que tuvo sus casas quemadas, que tuvo problemas de respiración. Es real, el impacto es súper concreto. Y Gustavo, invitamos también a que vean el mapa, ¿no?, de Info Amazonía, que ha sido uno de los mapas que más difusión tuvo en distintos medios, ¿no?, alrededor del mundo. ¿Cómo sintieron eso desde el proyecto, que es un mapa, ahí lo estamos viendo en pantalla, en donde se pueden ver los focos de incendio en tiempo real? ¿Qué repercusiones, cómo lo sintieron eso? Bueno, eso de verdad fue la cosa más que me dio mucha esperanza, no por mi proyecto, pero ver que el trabajo de información tiene un impacto general y más allá de nuestras fronteras, ¿no? Porque mucho de nuestro tráfico de información ha venido de Argentina. Nosotros acá podemos mirar que hubieron sitios en Santa Fe, sitios nacionales que han utilizado nuestro mapa, y hemos visto mucho en España. Entonces me llamó mucho la atención. Quiero creer que esto es un tema de atención, y les cuento acá en primera mano que nuestro proyecto de Info-Amazonía la última semana ha llegado a 1 millón de visitas, y eso nunca había pasado. Entonces claro, para nosotros es muy importante un reconocimiento del trabajo, pero más allá del ego, ¿no?, es reconocer que la gente tiene interés en la Amazonía, y probando que está errado Bolsonaro, ¿no? La Amazonía no es solamente de Brasil, es del mundo. Estamos acá en Argentina probando que hay interés internacional por esta región tan importante. Sí, muy coincidimos, ¿no?, en lo que decís eso respecto de lo que significa la Amazonía para todo el mundo. Gracias, Gustavo, por esta conversación y por informarnos de lo que está pasando allí. Muchas gracias por la invitación. Bueno,
muy claro, ¿no? Respecto de la situación, los últimos datos que dan. Va a ser una noticia, como se dice, ¿no? En desarrollo, porque a medida que ojalá, ¿no? Se vaya apagando el fuego, se van a poder empezar a ver los efectos y sobre todo lo que viene en el después. ¿Qué va a pasar con las tierras, ¿no? Si va a haber, como Gustavo recién mencionaba, si efectivamente Bolsonaro va a tener una condena para quienes hacen deforestación, ¿no? Y quema ilegal o no, si va a haber controles o no, y si va a haber avance de lo que es el agronegocio. Y sobre todo también el respeto de las comunidades originarias, ¿no? De la zona. Respecto a lo que dice Bolsonaro en un primer momento, que llama la atención y le llaman la atención países como Francia, incluso Estados Unidos, digo, sin ir más lejos, ¿hay alguna consecuencia a esa irresponsabilidad de Bolsonaro inicial? Bueno, se va a ver, ya por ejemplo Macron dijo que Francia se iba a oponer a lo que era el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, porque desde hace ya un tiempo que Macron dice que él no va a establecer acuerdos comerciales con países que no tengan una política climática en favor de la implementación del Acuerdo de París. Y estarían ellos considerando que el no haber quizás prevenido, ¿no? Esta situación o no tener una postura más activa frente a los incendios en la Amazonía, eso puede afectar entonces el acuerdo comercial. Con lo cual sí, son cuestiones de relaciones internacionales. Se vio también, hoy se dio a conocer en la reunión del G7, ¿no? Que los países acordaron dar ayuda financiera. Despierta el tema porque, como bien dijo Gustavo, la Amazonía, abarca determinados territorios de algunos países, pero en realidad estás hablando de la región más tropical del mundo y que su incidencia a nivel de servicios ecosistémicos es para todos, no es únicamente, ¿no? No es un tema nacional. Exacto, no es únicamente de un país. Sí. Bueno, vamos a esperar, hay que esperar, no queda otro que esperar. Siguen los focos de incendio. Siguen, sí. Yo estaba escuchando la cuestión de los voluntarios. Bueno, los voluntarios saben apagar un incendio forestal, porque yo me puedo poner de voluntario. Claro. Y en una de esas... No, sí, calculo que ahí hay una capacitación, ¿no? Detrás, y entiendo que la gente que va a la zona, porque es un riesgo, ¿no? Claro. Ir a la zona. De hecho, estos últimos días empezaron a ver algunas coberturas desde el lugar. La mayoría en lo que hace a los incendios aéreas, obviamente por una cuestión de seguridad, pero como bien decía, es época de sequía. Este año la sequía no es tan severa, pero digamos, lo ideal en este escenario sería que llueva, ¿no? Pero es difícil octubre, justamente, ¿no? Por la época, sí, hasta octubre. De hecho, cuando vos ves el ranking de focos de incendio en Brasil que tiene el INPE, que es el Instituto Nacional de Investigación Espacial, siempre ves que esa franja, ¿no? De julio a octubre es la que hay más focos de incendio también por el periodo de sequía. Lo que pasa es que este año, si vos no tenés una sequía tan severa, pero aumentaron los focos de incendio y venís con un aumento de la deforestación en un contexto en el que el gobierno tiende más a favorecer, ¿no? El avance del agronegocio, son todos factores que efectivamente explican, ¿no? Por qué las cifras de tantos focos de incendio y tantos focos en lo que es la Amazonía. Sí, y después, bueno, las consecuencias, ¿no? Sí. Que ya están, pero que se van a empezar a ver más adelante. Sí, al corto plazo y al largo plazo, ¿viste? Exacto. Porque todo en la naturaleza también, los desequilibrios, ¿no? Se ven también al largo plazo. Muchísimas gracias. Hasta ahí. Pero como casi todo el mundo y casi todos los temas tienen noticias falsas. ¿Quién nos va a hablar de las noticias falsas? Fer Prigogine. Fer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira cómo estoy. Muy buenos días. Día, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué decís? ¿Bien? Bien. Bueno, con respecto a este tema, ¿cómo fue el camino de la noticia falsa? Mira, como todo tema muy relevante, siempre se da que tenés personas que comparten información, por el hecho de querer compartir rápido algún dato, comparten algo de información que tal vez no es fehaciente. En este caso, pudimos ver que de una semana para la otra, es decir, desde la semana del lunes 19 al sábado 24 inclusive, hubo 5.8 millones de tweets, esto es, a nivel mundial, y con las palabras clave Amazonas, Amazonía y en inglés Amazon Rainforest. Tomé eso en cuenta y esto quiere decir que se multiplicó por 80 la cantidad de menciones de este tema de una semana para la otra. Y los usuarios únicos, que quiere decir las cuentas individuales de Twitter, también aumentaron un montón el compromiso.
Los países que se comprometieron más, esto quiere decir que son los países que realizaron más menciones de estos temas. En primer lugar, Brasil se encontró con el 20, más o menos 20,9% de las menciones. En segundo lugar, Estados Unidos. Argentina, muy por abajo, con 5,8%. Después Reino Unido y Colombia. Si miramos la semana anterior en relación a este tema, en Brasil se registró el 45,6% de las menciones. Esto quiere decir que de una semana para la otra se diversificó mucho más el interés y empezaron a aparecer nuevos países comentando sobre este tema. Los hashtags más utilizados fueron primero Pray for Amazonía, segundo uno similar, Pray for Amazonas, que también se vieron reflejados en los emojis más utilizados. El primero, el que encabezó la lista, fue el de las dos manos que están pegaditas como rezando, que este fue el que se usó más en relación a ese hashtag. Y hubo algo muy interesante en relación a los trending topics, que este hashtag, el Pray for Amazonía, tuvo su pico de menciones el miércoles 21 de agosto. Con 7.7 millones de menciones en toda esta semana que estamos considerando a nivel mundial. Y a partir del 22 de agosto se empezó a utilizar Act for Amazonía, porque Macron, el presidente, ahora vamos a ver una captura del tuit que realizó, el presidente de Francia utilizó este hashtag y las personas empezaron a plantear, bueno, no es solamente pray, que sería rezar, sino que también hay que plantear acciones concretas, porque desde Twitter diciendo recemos, la verdad es que no estamos salvando al planeta. Entonces, un montón de cuentas relacionadas a medio ambiente empezaron a compartir qué acciones puntuales se pueden realizar desde las casas de cada uno. Entonces, se empezó a virar para el lado de actuemos frente al cambio climático. De todos modos, las menciones fueron mucho menores, superó en 15 veces el Pray for Amazonía que Act, pero fue igual una buena medida para empezar a plantear una acción concreta de parte de cada uno y ver que, si bien no somos un gobierno, podemos llegar a generar un impacto en este tema. Y después, cuando decís no somos un gobierno, ¿a qué te referís? Me agarró miedo. No, porque muchas personas dicen, bueno, pero si el gobierno o los estados no hacen nada, ¿para qué yo voy a cambiar mis hábitos si en realidad lo que yo hago en mi casa no impacta? Pero si una persona, uno a uno, vamos sumando distintas medidas, por ejemplo, desde el consumo de carne hasta la separación de residuos, distintas micro acciones, sí se puede llegar a contribuir. Okay. Entonces es por ese lado, que no es que es en vano, sino que vale la pena realmente que tomemos conciencia. Después, en relación a las fotos, hubo una agencia, AFP, que tiene una sección que se encarga de chequear cuál es la información que está recorriendo las redes sociales y verificar si esta es verídica. Este tuit fue el que tuvo más retweets de todos, más de 450.000, que se publicó esto el 20 de agosto, el martes. La foto de la izquierda fue en realidad tomada en el año 1989. Sí es en la Amazonía, pero es de otra época y fue publicada por el diario The Guardian en 2007. Era una nota sobre la deforestación, pero la foto es de otro año. Técnicamente eso sí sería una fake news, porque si bien es en el lugar y está sucediendo efectivamente un incendio, no corresponde a los acontecimientos actuales. Es como cuando vas a una hamburguesería y te dicen la foto de la hamburguesa no necesariamente es igual a la hamburguesa. Sí, pero estamos hablando de la hamburguesa. Sí, sirve a modo de difusión, que muchas cuentas y personalidades famosas del mundo del deporte, del espectáculo, hayan visibilizado la causa, pero no con las imágenes correspondientes. Y después la imagen de la derecha, esta es de un fotógrafo estadounidense que trabajaba en National Geographic, que él falleció en 2003, o sea que la foto mínimo tiene que tener 16 años, que también es de la Amazonía, pero no del 2019. Y estas fotos fueron retomadas por personalidades muy importantes, por ejemplo, la de la derecha, tanto Leonardo DiCaprio en su cuenta de Twitter, que recibió más de 3.700.000 likes, y Macron en su cuenta de Instagram, los dos utilizaron esta foto, que después aparecieron en un montón de portales porque fueron como tendencia en relación a que, bueno, no estaban publicando información fehaciente. Y la foto que vimos en la izquierda, la de 1989, la publicó el hijo de Will Smith, que también es actor y que tiene más de 1,5 millones de likes. Y Cristiano Ronaldo, la foto que él utilizó en la derecha es de marzo de 2013 y esto es en la estación ecológica de Taim, que queda en Río Grande do Sul.
y tampoco corresponde a los incendios que estamos viendo en estos días. Y él tiene aparte más de 180 millones de seguidores en Instagram, donde también publicó la foto. Entonces, realmente el impacto que tienen estas publicaciones llegar a un montón de personas, un montón de usuarios. Madonna, por ejemplo, también publicó fotos, a Katy Nistuessel, un montón de personalidades que replicaron este contenido. Y después, en cuanto a los usuarios de a pie, por así decirle, todo el resto de la comunidad de Twitter, que no son las personalidades famosas, yo tomé los 100 retweets más retuiteados y pudimos ver estas palabras. En principio, como dijimos anteriormente, Pray for Amazonía es el hashtag más importante utilizado. Después, la palabra pulmón, planeta y mundo, que se refieren a que se está quemando el pulmón del mundo. Después también hay algunos términos en inglés, por ejemplo, se refirieron a Bolsonaro como un psicópata, que ahí está la palabra en inglés, y un genocida del mundo. Después la palabra días es porque dicen, días y medios, porque dicen hace 16 días que se está quemando y nosotros no nos enteramos por ningún medio tradicional. Y después algunas preocupaciones, como por ejemplo la palabra animales, la palabra grave y triste, que da cuenta de cuál es el sentimiento que tiene la comunidad de Twitter en relación a este tema. Perfecto, sí, buenísimo. Estaba viendo también Murderer, está por aquí. Sí, también. ¿Sí? Hay tweets en portugués, en español y en inglés. Claro, hay de todos términos de distintos idiomas. Bueno, recién estábamos mostrando un posteo de Instagram, ¿sí? De Leo DiCaprio, que si bien, a ver, yo estimo, puede que sea la foto equivocada, pero su mensaje ya desde hace rato que viene siendo a favor del ambiente y donó guita, bastante. ¿Es así, Maxi? Sí, 5 millones de dólares, Nacho. Recordemos que Leonardo DiCaprio, como bien decías, viene teniendo una actividad muy activa. Ahí lo vemos, por ejemplo, en el ámbito de los organismos internacionales. Se ha reunido con el Papa Francisco, ha participado en documentales. Su actividad es realmente muy contundente en favor de luchar contra quienes destruyen, en este caso, el planeta. Y ha dado a conocer a través de su cuenta de Instagram que se arma el Amazon Forest Fund, un fondo para que la gente pueda donar dinero que vaya a quienes están trabajando para salvar y apagar el fuego, en definitiva, ¿no? Y poder justamente ayudar a que la situación no siga empeorando. Sí, y sobre todo el fondo va destinado a comunidades originarias, Exacto. que DiCaprio ha tenido siempre un vínculo. De hecho, en la gran marcha que hubo hace unos años, en 2014, por el clima, él en Nueva York marchó en lo que era la parte con las comunidades originarias. Exacto. Y cuando ganó el Oscar, en su discurso, las palabras estuvieron destinadas, claro. Exacta. Sí, porque tenía un link esa historia de y porque él había sufrido los efectos del cambio climático. ¿Te acordás que estaban grabando y no había nieve por las altas temperaturas? Y vinieron acá, vinieron a Ushuaia para terminar algunas escenas. Así que bueno, la verdad es que es uno de los actores más activos en relación a estas cuestiones, y también genera, al ser una figura tan popular, hoy estamos hablando de él por la película de Tarantino, también un efecto rebote y un efecto espejo en mucha gente. Bueno, ¿cómo ayudan los que quieren? Bueno, ¿cómo podemos ayudar? Primero, recién tuvimos una clase, ¿no? Con Fer respecto de lo que se debería compartir y no en las redes sociales. Hice una recopilación de algunas de las acciones de diferentes organizaciones y referentes que han ido recomendando estos días respecto de lo que nosotros, estando acá, podemos hacer. En primer lugar, informarse y compartir. ¿Y por qué es importante esto de informarse? Para justamente no dar a conocer quizás una imagen que no corresponde o un dato que no es correcto. Por lo cual ahí, bueno, hoy les hemos dado distintas fuentes, pero recomiendo seguir Info Amazonía, seguir también a periodistas locales, ¿no? De Brasil, que son los que tienen la información de primera mano, y sobre todo organizaciones ambientales, para así ahí poder compartir, ¿no? E iniciar el debate. Por otra parte, apoyar justamente organizaciones que vienen trabajando, ¿no? En el cuidado de lo que es la Amazonía, ya sea como voluntarios o aportando dinero. Hay diferentes, pueden empezar desde WWF, ¿no? Algunas más especiales y locales de Brasil. Por otra parte, acá sí, acciones más del día a día y que tienen que ver con consumir menos carne. ¿Y esto por qué es? Porque si una de las causas estamos hablando que es el avance del agronegocio y un modelo productivo, ¿no? Que busca justamente promover
promover la ganadería intensiva, esa sería una manera, o reemplazarlo por lo que sería tratar de elegir producción local y producción, ¿sí?, de lo que es la producción agroecológica, o sea, tratar de saber de dónde viene y bajo qué modelo de producción, ¿no?, tienen los alimentos que estamos consumiendo. Por otra parte, también en relación con, por ejemplo, todos aquellos productos vinculados a lo que es la industria maderera, como puede ser un cuaderno, elegir los que tienen las certificaciones de gestión forestal responsable, que seguramente cada vez se ven más acá. ¿Viste esa etiqueta FSC, por ejemplo? Bueno, eso implica que hay una certificación de, digamos, de gestión sostenible de los bosques. Es decir, que no es que se está deforestando, ¿no?, un área protegida para hacer esos productos. Y por otra parte es muy importante esto, lo último pero no menos importante, que tiene que ver con elegir, ahí en la placa decíamos elegir candidatos verdes entre comillas, pero sí ser conscientes, ¿no?, del impacto de nuestra elección desde el punto de vista político. ¿Y por qué esto? Porque Bolsonaro durante campaña ya hablaba de para él, digamos, preferir explotar la Amazonía en lugar de conservarla. Claro. Entonces nuestro voto en definitiva después tiene, ¿no?, un impacto. O mismo, exacto, o mismo Trump y su postura respecto, ¿no?, de si el ser humano tiene incidencia o no en el cambio climático. Entonces este es un punto que no es menor y no es menor, no, incluso acá, estando en un año, ¿no?, de elecciones, la importancia de que los temas ambientales y climáticos estén presentes en la agenda y que se sepa cuáles son las posturas. Después cada uno elige, pero que por lo menos, ¿no?, saber. Acá nos sorprende lo que pasó en Brasil, porque justamente ya se sabía por parte de Bolsonaro cuáles eran los intereses que había, ¿no?, respecto de la Amazonía. Así que esas son algunas de las acciones, van desde lo que comemos en el día a día, lo que podemos hacer a través de las redes sociales y también cuando emitimos el voto. Muchas gracias, Thais. Por favor, gracias. Nos vamos a un corte, ya venimos con la comida.